Dios les bendiga. Esto es Cristianismo Vertical. Desde aquí predicamos la palabra de Dios y esperamos que usted, al escuchar el mensaje, sea tocado por la gracia de Dios. Imagina que un niño pequeño camina junto a su padre al borde de un acantilado. Ubíquese en su mente esa escena. Y de repente el niño tropieza y empieza a caer y a punto de perder su vida. Sin embargo, en vez de suceder lo más trágico, y en vez de el niño soltarse de la mano del padre, el padre lo sostiene firmemente con su mano fuerte y lo coloca a salvo. Aunque este niño tropezó por su propia torpeza, fue la fuerza y el amor de su padre lo que lo mantuvo seguro. La historia de Génesis tiene mucho que ver, tiene muy parecido a esta escena. La humanidad tropieza una y otra vez. Cae en pecado y desobedece a Dios una y otra vez. Pero la mano del Dios Altísimo, ese Dios lleno de gracia, nunca lo suelta. Dios no lo abandona, sino que interviene con su favor inmerecido para salvarlo y cumplir en él sus propósitos. Vamos a acercarnos al siguiente tema: la gracia de Dios en Génesis. Y de esto queremos compartir. Como siempre lo digo de forma repetida, espero que Dios toque tu vida y pueda aprovecharte la reflexión de su palabra. El libro de Génesis es el inicio de la narrativa bíblica y nos presenta a Dios como el creador del universo, el soberano y el santo de los santos. Así describe Génesis al Dios de la vida. Pero también lo describe como alguien que extiende su gracia al ser humano a pesar de su maldad y de sus fallos. Mire, desde que tú abres la Biblia y empiezas a leer este primer libro de las Escrituras, te percatas que la gracia está de un extremo al otro de este primer libro de la palabra de Dios. Dios le otorga al hombre privilegios inmerecidos. Le otorga la vida, la existencia. Le otorga un lugar perfecto para habitar. Allí, el jardín del Edén. Y le da y le otorga una relación cercana con su creador. Todo esto resalta la gracia de Dios para con el hombre. Eran privilegios que el hombre disfrutaba, pero él no merecía. Sin embargo, después de la caída en el huerto del Edén, escena trágica de la historia de la humanidad que encontramos en el tercer capítulo de Génesis, el pecado entró en el mundo. Y en este contexto de desgracia para con el hombre, la gracia de Dios se manifiesta al no destruir al ser humano de forma inmediata. Sin embargo, le promete redención a través de la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Este protoevangelio, este primer anuncio de las buenas nuevas de salvación, lo encontramos tan al inicio como Génesis 3:15.
En el contexto más amplio de Génesis, si sigues leyendo el resto del libro, a Dios se ve como alguien que establece un plan de redención a través de la historia. Y desde Adán hasta Abraham, Isaac y Jacob, se ve la mano de Dios actuando. Se ve la acción de Dios ejecutando un plan que se cumpliría total y definitivamente en la persona de Jesús. Y esto lo señala el Nuevo Testamento. Gálatas 3:16 dice de esta forma: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, en singular, percátese, no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Lo que Dios le prometió a Abraham, el pacto que Dios más tarde concertó con Abraham, todo esto, lo hemos dicho una y otra vez, tiene su cumplimiento en Jesús. La bendición, la presencia de Dios, toda su gracia se encuentra en Cristo y se cumple definitivamente en Cristo. La gracia en Génesis, ese favor inmerecido de Dios para con la humanidad, lo vemos también en algunas historias particulares que hallamos ahí en este libro. Quiero mencionar a 3 personajes muy conocidos y sus historias ponen de relieve, resaltan la gracia de Dios para con el hombre pecador. ¿Recuerdas a Noé? El mundo en el cual él vivía estaba lleno de maldad. El pecado era el pan de cada día. La sociedad de entonces tenía una característica muy marcada: la maldad, el pecado, la rebelión. Esta palabra caracteriza de forma global la sociedad de Noé. Sin embargo, dice la Biblia y nos cuenta la historia que Noé halló gracia. Ahí está la palabra, halló gracia ante los ojos de Dios. Génesis 6:8. A pesar del diluvio que vino a causa del pecado, Dios preservó su familia y renovó su pacto con ellos. Génesis capítulo 9. Encontramos el respaldo de esto que te estoy diciendo. La otra persona muy conocida en el libro de Génesis es Abraham. Dios llama a este hombre pagano para convertirlo en el padre de una nación que traería bendición más tarde a todas las familias de la tierra. Su llamado lo encontramos en Génesis capítulo 12. Recordemos que la elección de este hombre no se basó en sus méritos. ¿Qué méritos pudo haber tenido Abraham? Ninguno. ¿Dónde vivía? ¿Cómo era su familia? ¿Cómo se crió? Él venía de adorar ídolos, de una sociedad idólatra. Sin embargo, Dios por su gracia soberana lo llama y él responde. Lo llama a seguirle. Le promete una tierra, una descendencia
la bendición de Dios también se le promete. Y Dios le promete que a través de él iba a bendecir al resto de las naciones. Y él obedece. Y él cree. La otra persona, el otro personaje sobresaliente es José. A través de las adversidades que este gran hombre de Dios sufrió, vio la gracia de Dios. Porque vio cómo su gracia convirtió lo malo en bien. Todo lo que él sufrió, al final, Dios lo usó para cumplir sus promesas. Después de muchos años, cuando él era prácticamente el segundo en el imperio egipcio, estaba el faraón y él era el segundo. Allí le dice a sus hermanos cuando vienen a buscar sustento, comida, porque el mundo estaba en crisis. Ahora, este José, despreciado por sus hermanos, le dice: vosotros pensáis mal contra mí. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Para hacer lo que vemos hoy. Para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis establece que la gracia es central en la relación de Dios con la humanidad. Aunque el pecado merece juicio, merece castigo y condenación, Dios actúa con misericordia y provee una salida, provee rescate, provee salvación. Denotando así que la redención siempre, siempre es un acto de gracia. Por eso escuchamos que Efesios dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Quiero que entiendas esto que te acabo de decir. Y tomes la decisión más inteligente, que consiste en reconocer la gracia de Dios. Cuando tú lees Génesis, eres invitado a reflexionar sobre cómo Dios ha extendido su gracia en medio de las fallas del ser humano y de sus desobediencias. Tú le has fallado, tú has desobedecido al igual que yo, pero reconoce su gracia porque a pesar del pecado, su gracia nos levanta. Confía en las promesas divinas. Al igual que Abraham y José, tú puedes confiar en que Dios es fiel para cumplir sus planes, aunque no entiendas el proceso. Aunque no comprendas cómo Dios lo va a hacer. ¿Cuál es el proceso que va a involucrar tu vida y lo que estás viviendo? Confía en sus promesas divinas. Y si le has fallado a Dios, refúgiate en su gracia, confiando en que Dios es fiel. Y por último, vive con gratitud y obediencia, recordando que la gracia de Dios no es una licencia para pecar, sino un llamado a vivir en respuesta a ese amor inmerecido que Él nos ha revelado. Por tanto, seguimos sus mandatos, le obedecemos por amor. Hemos sido objeto de su amor y por amor yo respondo, viviendo en obediencia. Concluyo diciendo, Génesis nos enseña que la gracia de Dios no es una idea secundaria. No es algo para tener en cuenta
cuando se nos ocurre. No. Es la esencia del trato de Dios con la humanidad. Desde el principio, el Señor nos muestra que aunque somos indignos, nos ama y nos provee un camino de redención en su Hijo Jesucristo. Debes reflexionar en esta pregunta y confío que lo hagas con toda seriedad y tomes la decisión más inteligente, que es abrazar por fe la salvación que te da el Señor en su Hijo Jesucristo. ¿Cómo responderás hoy a esta gracia merecida? Dios te ayude y puedas entender que Él te quiere levantar, Él te quiere salvar, Él quiere bendecirte. Dios te bendiga.